¿Quiénes son? Bueno, perfecto. Bueno, entonces, empecemos con contenido ya del segundo parcial. ¿Okay? Se pregunta por la nota del examen, van a estar el lunes. ¿Okay? Mañana, entre hoy y mañana me voy a poner a revisar esas cosas. ¿Okay? El fin de semana no, yo no toco nada de la universidad, entonces probablemente estén mañana, pero para no sacar resultados prematuros, el lunes en la mañana, por tarde, ya van a estar. O van a ir apareciendo de uno en uno los resultados según los vaya calificando. Pero ese no es el tema del día, ¿ok? Un par de cosas que sí quiero explicarles con respecto a cómo vamos a trabajar a partir de ahora, porque el primer parcial, como decíamos, es calentamiento, ¿okay? La parte general. Pero ya con lo que empezamos a ver de médula, vamos a cambiar un poco ¿cómo se llama? La organización de las clases. La clase a partir de ahora, o el tema, el curso es secuencial, quiere decir que cada tema del día se construye a partir del tema del día anterior. O sea, si hoy llegamos hasta tal capítulo, el capítulo de mañana empieza donde terminé hoy. O sea que eso les debe hacer una costumbre, que es que, número uno, si tienen una duda, no la dejan para después. Porque ya una vez que yo vea un capítulo, lo voy a considerar cerrado y ya no regreso sobre el mismo, porque si no, nunca se va a poder avanzar. Dos, de que si ustedes se atrasan con el material, aquello no tiene arreglo después de un par de días. Porque vamos a entrar ahorita ya a algo que es técnicamente ya nivel medicina, vaya. Dejamos los huevos porque ya el tallo como estructura, ya esto es algo técnicamente más involucrado. ¿Okay? Implica que ya vamos a ver cuestiones con detalle, ya vamos a empezar a hablar de conectividad dentro del sistema y aquí el caso con el tallo es que tienen que aprender una cosa que es indispensable en este oficio de la medicina y es pensar en 3 dimensiones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con una serie de ilustraciones, pero esas ilustraciones necesariamente son un corte, son una fotografía y ustedes tienen que reconstruir mentalmente ¿cómo se llama? La organización de las estructuras, de las estructuras y por supuesto pensar cómo están orientadas en el espacio, porque cómo se conecta cada cosa de una al otro, entre un nivel y otro de lo que vamos a ver. Ok, entonces hablemos un poquito de cómo trabaja, o sea, antes de entrar en detalle. Por cierto, para mañana empezamos a ver estructuras ya directamente. En su campo virtual hay una serie de cortes de ilustraciones que dice cortes del tallo. Hay un folder ahí para descargar. Es obligatorio que lo tengan descargado. Y dado que es bien difícil verlo en pantalla y analizarlo en pantalla mientras yo estoy discutiendo, todo el mundo ocupo que para mañana descargue ese asunto, imprima las imágenes y tenga las imágenes impresas aquí al lado de la computadora, del teléfono, mientras estamos hablando. 1. Y 2, necesitan una cajita de colores o de marcadores, de las de escuela primaria. Eso lo venden en la pulpería generalmente, ¿verdad? Que tiene por lo menos rojo, azul, verde, morado, negro, amarillo, anaranjado. Necesitan unos 6 colores, ¿vale?
lápiz o lápiz de color o de marcador. Aquí vamos a trabajar en color. Esas ilustraciones como están en blanco y negro y precisamente son para ir identificando cosas y coloreando las estructuras y tratar de sacar sentido a esto. Porque si yo quiero enseñarles el tallo encefálico y yo solo les enseñara las estructuras, es como que yo les enseñe el mapa de circuitos de algo. Ustedes han visto bueno, no sé, yo creo que ya ni lo traen. Pero antes los televisores y los radios, cuando uno los abría, traían impreso un plano ahí de los circuitos. Se suponía que para que el técnico lo reparara. Ahora creo que ya nada de esas cosas se repara, no solo de botan. Pero es como que yo les enseño un mapa de circuitos, aquello uno lo mira y dice, pues esto no tiene pies ni cabeza. Sí tiene, por supuesto, sentido, y si uno lo sabe leer, le dice exactamente todo lo que uno necesita saber, pero al principio es bien intimidante. Ahora, si uno lo pone en color y empieza a marcar las cosas en color, este es en un radio, ¿va? O en un televisor, ok, este es sintonización, este es el driver que mueve el tubo del televisor, esto es audio, este es color, y uno empieza a pintar, marcar así, y de repente se da cuenta, esto ya sé cómo trabaja, ya uno le saca sentido al plano. Entonces aquí trabajamos en color, porque vamos a identificar estructuras y colorearlas y tratar de sacar sentido al patrón que hay ahí en las estructuras, o sea, cómo es que las cosas se organizaron, porque aprenderse los nombres de las cosas, de todo el montón de núcleos y estructuras que vamos a ver en esta semana, aprendérselo solo por aprender no te dice nada, es como que aprenderse un diccionario. Se puede hacer, pero no vale la pena, porque realmente, o sea, ¿qué uso tendría aprenderme un diccionario o un plano de circuitos si no sé qué significa, si no sé qué quiere decir eso? Tiempo perdido. Y hay cosas más bonitas que hacer con la vida. Entonces, lo que queremos acá es ver el patrón, ver el esquema que está debajo de la superficie. ¿Sí? Está debajo de la superficie. La razón por la cual las cosas están ahí y por qué están en la posición que están. Porque vamos a ver que aquí hay una serie de reglas simples que me explican todo y que lo que parece ser un macaneo de primera, realmente es lógico, ¿eh? La evolución no hace cosas al azar. ¿Quién ya descargó esas ilustraciones que se molestó en abrirlas? Las que están en... Yo las estoy viendo ahorita. Yo las descargué. ¿Y qué te parece? Bueno, Cristal ya las has de haber visto. Vos ya las de haber visto antes, ¿va? Cristian las tenía. Sí. Ok, ¿qué te parece eso? Bastante interesantes y como un poquito confusas porque tienen un montón de indicaciones y cosas escritas. Pues el chiste ahí es que precisamente es tratar de simplificar todo, o sea, de explicarlo, porque si vos lo ves así, a cualquiera se intimida un poquito porque ve 20 cosas, ¿va? Esas 20 cosas, fíjate que las vamos a clasificar y te vas a dar cuenta que todas esas cosas pertenecen a 5 familias nada más de estructuras. Ahora, y que están en donde están, siguiendo una serie de reglas que son simples y lógicas, ¿va? O sea, no tratar de quitarte el mito de que la neurociencia es para extragalácticos. No, es también de simple. Sí sabes lo que estás haciendo, pero implica que a partir de ahora vas a tener que hacer algo que desgraciadamente el sistema educativo no los formó para hacer, que es analizar las cosas, no solo garroteárselos, ¿ok? Particularmente aquella gente que viene de colegios de buen nivel, donde desgraciadamente mientras más alta es la fama del lugar, es más el aprendizaje memorístico y no el análisis de la cosa. Mira, aquí en medicina puedes salirte con la tuya de no leer mucho
pero poner a trabajar tus mecanismos de análisis y salir bien librado. O puedes intentar meterte de garrote todo y en algunas condiciones te va a funcionar. ¿Vale? Por ejemplo, eso te funcionaría tal vez en anatomía macroscópica si tenés el tiempo y la dedicación, garrotearte el libro y sacar excelente nota en el examen, pero no saber ni papa de lo que realmente está diciendo. Saber algo o memorizarlo no es lo mismo que saberlo y no saber ni papa. Y aquí, nada. Y si no, aquí les aviso, van a cambiar la actitud de esa y analizan porque este siguiente examen ya no es de memoria. Yo les voy a poner 3, 4 preguntas, pero que implica que usted con una ilustración le puedo preguntar qué falta acá, qué está mal acá, o qué piensan de tal cosa, o sea, su opinión razonada de algo, y si no se acostumbraron a analizar la cosa, no van a poder responder el examen. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Entonces, voy a poner una ilustración típica del tallo. Permitidme. No es ninguna en específico, o sea, no estamos analizando todavía, solo quiero que veamos qué es lo que tenemos acá. Vamos a poner la primera con que nos vamos a topar. Esa que está ahí. ¿Okay? Si te das cuenta, hay un montón de estructuras. ¿Okay? Voy a poner esta como. Hay un montón de estructuras ahí. Ok. ¿Y qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí ya cambiamos el esquema con respecto a la médula, donde en la médula teníamos una sustancia gris central y una sustancia blanca, y la sustancia gris contenía las neuronas que van a formar los tractos y la sustancia blanca formaba los tractos. Ok, perfecto. La estructura era una estructura de conducción. Pero aquí ya tenemos otras funciones, ya estamos a nivel del encéfalo. Y aquí ya entramos en un concepto de una estructura, de un tipo de estructuras que no había en la médula, y es el concepto de los núcleos. Ahora, ¿quién me puede definir la palabra núcleo? En términos de neuroanatomía, por supuesto. ¿Qué es un núcleo? Ok, un centro de control. ¿Alguien tiene otra opinión? Una acumulación de neuronas. Una acumulación de neuronas. Está bonito. Está bonito. ¿Qué más? ¿Qué más? Fíjate que por ahí va la idea. Ya tenemos la idea. Una acumulación de neuronas y un centro de control. Las dos cosas pueden ser parte de una misma definición. ¿Qué más? ¿No hay día? Vale. Mira, empecemos por ese concepto del núcleo como una acumulación como una agrupación de neuronas, porque eso de acumulación suena como que solo las tiraste ahí, tiraste así las que no querías sortear. Pues es una agrupación de neuronas. Ok, perfecto. Y esta agrupación de neuronas, bueno, puede tener funciones de control, pero en general dirías que la función de un núcleo es el procesamiento de algo, ¿ok? Puede ser, porque no necesariamente puede ser un núcleo con funciones de control. A mí me implicaría que es eferente, ¿va? Pero también podría ser un núcleo que lo que está haciendo es procesando señal que viene de afuera, o sea, un núcleo aferente. Ahora, vamos a ser más específicos con el concepto de agrupación de neuronas. Es una agrupación de neuronas que son
bioquímicamente homogéneas, ¿ok? O sea, todas las neuronas de un núcleo tienen el mismo neurotransmisor. Entonces podemos referirnos en primer lugar a un núcleo en términos de su producción de neurotransmisores, es decir, es un núcleo dopaminérgico. Y todas las neuronas sabemos que secretan dopamina, o colinérgico, o peptidérgico, lo que todas las neuronas son bioquímicamente similares y en un núcleo van a ser morfológicamente similares. O sea, en general, cuando yo agarro un núcleo, por supuesto estamos hablando de una estructura de ese tamaño, es una cosa pequeña. Cuando yo agarro un núcleo y empiezo a ver las neuronas, encuentro que todas las neuronas se parecen morfológicamente, pues neuronas grandes, neuronas pequeñas, neuronas con tales y cuales características morfológicas. Y la mayoría de las veces el núcleo tiene un solo tipo de neuronas, o sea, todas son iguales. A veces, en algunos núcleos seleccionados vas a tener dos poblaciones de neuronas, es decir, mira, este núcleo hay dos poblaciones, una población de neuronas grandes y una de neuronas pequeñas, y vas a ver que están agrupadas y que hacen una transicioncita entre uno y otro. Entonces decimos, este sector del núcleo es un sector de neuronas con tales características y el otro sector aquí que transiciona es de otro, ¿no? Pero te das cuenta que que hay un parecido morfológico ahí de familia, y eso no es casualidad. Resulta que los núcleos, todas las neuronas del núcleo, de un núcleo en particular, perdón, tienen el mismo origen, o sea, vienen de la misma población de precursores. Como todas son, por lo tanto, hermanas o primas, si hablamos en términos de histogénesis, pues si todas vienen del mismo origen, todas se van a parecer. O sea que, entonces hablamos que es bioquímicamente homogéneo, morfológicamente consistente y por supuesto tiene un límite definido, o sea, está circunscrito. Y decir, bueno, este es el núcleo tal y pudieras diferenciarlo de las estructuras que están al lado. Obviamente que estamos hablando con mucha magnificación, pero esencialmente la idea es esa. Ahora, esa es una manera de clasificar los núcleos, o sea, morfológicamente, es decir, mira, estos son núcleos con neuronas de tal tipo y lo que define al núcleo es esto. O bioquímicamente, como dijimos, y es dopaminérgico, colinérgico, adrenérgico, lo que se te ocurra érgico, ¿va? Ahora, lo que más me interesa a mí cuando hablo de núcleos es la clasificación de las estructuras. ¿Por qué? Porque aquí los núcleos se originaron por un proceso de diferenciación de las neuronas que estaban en el tubo neural, en lo que iba a formar el tallo. Las neuronas se fueron organizando. Ya vimos en el parcial pasado que se organizaban en dos placas, alar y basal. Y decíamos, bueno, placa alar aferente, placa basal eferente. Pero mira lo que voy a hacer acá. Sí, a ver si... Mira qué voy a hacer. Déjame nada más cargar el... Ahí está. Ahora, déjame ver dónde voy. Tomemos el tubo neural X. Aquí tengo uno. Espérame. Ahí. Tomemos el tubo neural X acá. Este es el tallo en formación, que está surcolimitado. Entonces, azul son las estructuras de la placa alar. Rojo la placa basal. ¿Ok? Eso es lo que originalmente pasó. Pero ¿qué pasa si yo subdivido estas placas? O sea, paso de acá
Y estas placas alares y basales ya sabemos, son aferente y eferente, receptiva y generadora de señales de control. Perfecto. Pero hasta ese momento estamos bien temprano en la evolución y son homogéneas. Pues yo solo sé que esto es aferente en un sentido genérico. Pero ¿qué pasaría si yo agarrara misma estructura? Agarrar el mismo tallo. No voy a cambiar la forma del tallo todavía para que no te perdas. Esa forma de trébol, el surco limitante. Y la placa basal, por ejemplo, se fragmentó. Donde antes estuvo acá, mira, ahora se convirtió en varios componentes. Todos son basales, pero ves que se formó una serie de subdivisiones de la placa. Aquí estaría su borde original, mira, con línea de puntos. Todas son estructuras alares y todas quedaron topográficamente cerca, ¿eh? Pero ahora esto sería alar, ¿eh? Divisiones. Y cada una de estas va a ser un componente aferente, pero diferente. Ahora, ahí estoy cortando yo ese tubo neural y lo estoy, tubo neural, y lo estoy mostrando así a la tajada, vaya. Porque en este momento el tubo es una estructura, el tallo, perdón, y el tubo neural son una estructura cilíndrica. Déjame pensar en algo que tenga una estructura cilíndrica así. Vaya, un baguette. ¿Ok? Estoy cortando, entonces estoy plan Subway y cortando aquel baguette en algún punto y lo que estoy viendo es la superficie de corte. Pero las estructuras, por supuesto, en un cilíndrico son, por así decirlo, un chorizo, una cuestión larga de, ¿cómo se llama? Es una barra larga de neuronas. Vamos a ver entonces cómo se miraría tal vez si lo quisiera hacer pseudo 3D. ¿Ok? A ver. Yo tengo ahora este pedazo del tallo, ¿eh? Entonces es un baguette cilíndrico. Aquí está el surco. Y ahora te voy a poner en azul lo que me estoy refiriendo. Mira, esta es la calar de este lado, es una barra de tejido. Aquí tengo la del otro lado. Es una barra de tejido en el interior. Aquí media hora tarde. Y la placa basal, ¿ok? Y la placa basal por acá, o sea, es un chorizo de tejido. Si yo vengo y divido acá, quiere decir que esencialmente cada una de estas estructuras que tengo acá, que cada una de estas barras de tejido, lo podría ver así, mira. Y tengo esta, aquí tengo esta otra, siempre parte de la placa alar, por ejemplo, en azul, y yo puedo fragmentarlas, cortarlas de diversas maneras para hacer núcleos. Ahora mira, esta que tengo acá, la voy a dividir y aquí tengo 3 núcleos. Saqué 3 núcleos de ella y esta la dividí en 2. Mira, ahora los núcleos quiere decir que están formados como derivados de esa placa. Y eso tiene bastante importancia porque me explica bastante sobre la organización de las dichosas placas. Tomémoslo de esta manera. Agarra algo que sea
maleable, o sea, trabajable. Toma, por ejemplo, ya sé, agarremos un poco y vamos a preguntarle a Paola algo que pongámosla en evidencia. ¿Sabes hacer baleadas, Paola? No, doctor. Siempre compro las tortillas ya hechas. Ok. Cristel, ¿sabes hacer baleadas? Menos. No, doctor, yo no. Chelsea, Pero doctor, vaya. si habla de masa, así como de pizza o de pan, pues ahí ya lo entiendo. Bueno, lo mismo. Supongo que la diferencia es técnica, o sea, de ingredientes y todo, pero funciona igual. Ok, agarra un poco de masa, vaya, para hacer pan. Hace un chorizo. Vaya, de hecho, ponele que vas a hacer pan. Entonces agarro yo un poco de harina y agua y manteca y no sé qué más llevo. Y hago una bola de masa para hacer pan. Pero en vez de hacer la bola, la empiezo a enrollar y entonces saco un chorizo, una barra así de masa. Entonces, para hacer los panecillos, yo agarro un cuchillo y empiezo a cortar taca, 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 taca. Y cada uno de estos segmentos es una bolita y todos están en fila, ¿ok? Las diferentes bolitas que van a hacer el pan, van a hacer los diferentes panecillos. Pero te das cuenta de dónde se originaron, solamente fragmenté una barra de tejido. Entonces, cada uno de esos fragmentos va a ser un núcleo. Pero lo importante es que así como se formaron de una sola barra de tejido, al separarse en núcleos individuales, mantienen sus posiciones relativas. O sea que yo sé que si esta es una fila de núcleos, de hecho la voy a llamar, entonces voy a introducir el concepto, eso es una columna nuclear. Y sabiendo de en qué posición del tallo está una columna nuclear a un nivel del corte, sé que el siguiente corte, las columnas nucleares van a estar en la misma posición relativa. O sea que yo puedo rastrear un sector o un componente o una función siguiendo de abajo para arriba o viceversa la columna nuclear, porque todos los núcleos de una columna van a estar en fila. Sus dimensiones relativas pueden cambiar, por supuesto, un núcleo puede crecer o puede reducirse y ser, por supuesto, un pedacito grande o uno pequeño, pero todos están en fila, están alineados. Primera regla de organización, o sea que ya no tengo que andar persiguiendo, yo sé que si los núcleos aferentes están dorsales, por ejemplo, y que aquí hay un núcleo de tal columna, el siguiente núcleo va a estar arriba directamente de él, en una cadena. Pero me simplifica muchísimo el andar buscando cosas, ¿va? Ok, pero no solo eso, sino que cada una de esas columnas nucleares empezó a asumir una función específica dentro de las que le correspondían a esa placa. O sea, quiere decir que las estructuras, tanto aferentes como eferentes, las voy a subclasificar, a subdividir. Las voy a subdividir. ¿Ok? Por lo tanto, volvamos a la idea. Volvamos al dibujo que tenía. Entonces ahora yo estoy dividiendo acá mira, esto y esto es lo mismo, solo que aquí como lo partí ya tengo ahora 3 y 2, ¿verdad? Y esta es una columna, esta columna, vamos a llamarla ASG, ya veremos qué quiere decir eso, y esta quiere decir ASE, somático general y somático especial. Entonces, estos dos núcleos son de la misma columna, estos tres son de la misma columna, ¿ok? Mantienen su posición relativa y mantienen su función porque estos núcleos tienen una función X y estos tienen otra función, y todos los núcleos de esta columna, pues dado que se derivan de los mismos progenitores, tienen alguna variante de esta función original. O sea que ya estoy viendo el primer patrón de organización. No solamente aplico la ley de Bell-Magendie, sino que incluso la amplío para decir que una placa alar y la placa basal se subclasificaron. Y entonces aquí tendría, en el caso, viste, la placa alar se dividió en 4 columnas
y la placa basal se dividió en 3 columnas. Ahora veamos en qué consisten las columnas. Y vamos a decir los núcleos de los núcleos. Voy a poner núcleos. Y la primera cosa que yo voy a ver es dividir las columnas en 2 componentes, aferente y eferente, ¿va? O sea que ya tengo 2 posibilidades. Ahora, aferente, y ya lo vimos en la médula que ocurría, lo vamos a dividir en 2 posibilidades. Aferente somático y aferente visceral. Y lo mismo con las eferentes. Puedo clasificar eferente somático y eferente visceral. Ok. ¿Alguien me puede decir entonces en qué consiste esto? Pues fíjate que en la médula lo vimos cuando hablábamos de Rexel. Lo único que ahí lo llamaste visceromotor y viscerosensitivo, somatomotor o somatosensitivo. Pero como aferente y eferente son para nosotros sinónimos de motor y sensitivo, les dijimos lo mismo, solo que con diferentes palabras. Ahora, ¿qué quiere decir somático y visceral? Recapitulando, ¿qué quiere decir somático y visceral? De lo somático estamos conscientes y de lo visceral no. O sea, somático es lo que está conectado o transportado o reportado, perdón, a la conciencia, y visceral no. O sea que ya tengo 4 posibilidades: aferente somático, aferente visceral, eferente somático, eferente visceral. Ok, ahora cada una de estas 2 posibilidades la puedo también subdividir en 2 componentes: general y especial. Con lo cual yo tengo 8 posibles combinaciones, ¿va? Aferente somático general, aferente somático especial, aferente visceral general, aferente visceral especial, eferente somático general, eferente somático especial, ocho posibles columnas. Ok, ahí mostré 7 y vamos a ver que son 7 en realidad. Pero ahora viene la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre general y especial? Porque aquí ese es el núcleo de esta discusión. O sea, porque aquí mencioné especial. Ahora, es donde entra lo que me diferencia el tallo, una de las cosas que me van a diferenciar el tallo de la médula. Componente general y el componente especial. La primera cosa, los sistemas generales los voy a encontrar tanto en la médula como en el tallo. O sea, son por eso generales, porque están representadas en ambos componentes. Un componente medular que viene de la periferia y un componente que se origina en el tallo o en sus núcleos del tallo o en los nervios craneales, de los cuales ya vamos a tocar dentro de un momentito. Y un componente especial. Ahora, especial tiene varias implicaciones. Primero, un núcleo, un componente especial solamente existe en el tallo. No hay nada especial en la médula. Si estuviera en la médula, obviamente ya no lo es. O sea que los componentes especiales
implica estructuras que son exclusivas del tallo y que solamente, si es en el caso de entrar y salir del tallo, van a entrar y salir generalmente a través de uno de los nervios craneales, ¿okay? Aunque ahí hay un poquito de más complicación, pero esencialmente un componente especial, sí, solo está en el tallo y normalmente hace sus conexiones a través de un nervio craneal. Punto número 1. Punto número 2. Las funciones especiales muchas veces dependen de algún tipo de receptor, particularmente las aferencias especiales, dependen de algún tipo de receptor especializado que solo está en la cabeza. Mientras que los receptores generales son receptores como los receptores de la piel, que lo puedes encontrar en todas partes. Yo tengo, qué sé yo, receptores de Krauss, por ejemplo, tanto en la cara y la cabeza, alimentando el sistema del trigémino, que es un nervio craneal, como los puedo tener en el dedo gordo del pie, en donde obviamente viajan por el sistema medular. O sea, son generales porque son ubicuos. Pero yo tengo un receptor especializado, por ejemplo, el receptor para la audición, ¿vale? Sensores para el sonido. Yo solamente escucho con los oídos, que son un órgano de la cabeza. No tengo audición en la mano, ¿ok? O sea que es un receptor específico que solamente se encuentra en la cabeza y alimentando al tallo. Eso lo hace especial por eso. Especial en el sentido de especializado. Y además, el sector especial puede ser especial porque hizo algún tipo de transformación de sus funciones durante la evolución. O sea, vos podrías concebir que una estructura cambiara, por así decirlo, de jefe. O sea, que fuera visceral y se hiciera somática secundariamente. Que cambiara su modo de operación de visceral a somático, y eso la haría especial, porque es un caso, de hecho, es especial porque es un caso especial de la sensibilidad o de la conectividad. Entonces también eso tenemos, o sea que especial implica que es especial por lo menos una de estas tres razones, que su paquete de núcleos o sus estructuras procesadoras solo están en el tallo y conectadas a través de los nervios craneales. 2, que el receptor en particular que tiene es un receptor especializado que solo está en la cabeza y que no tiene representación en el cuerpo y en la médula. Y 3, que era una estructura visceral, primitivamente visceral, y que después con ese cambió de administración y ahora pasó al territorio somático. O sea que no proyectaba antes a la conciencia y ahora sí lo hace. Son los 3 criterios para decir que una estructura pudiera ser especial. ¿Okay? A veces alguna estructura cumple más de uno de ellos. El caso es que entonces voy a tener 8 posibilidades o 8 recombinaciones de esos términos. Aferente somático general, aferente somático especial, eferente somático general, eferente somático especial, y así por el estilo. Ustedes saquen el cálculo ustedes solitos. Ahora, ¿en qué consiste cada uno de ellos? Ahí es donde, o en qué me importa todo esto, es por la manera en que están organizados los nervios craneales, en particular en el tallo. Los nervios craneales verdaderos. ¿Por qué? Porque en general yo tengo nervios craneales, tengo por ejemplo algunos que son uno que es solo motor y la mayoría que son mixtos en el sentido que tienen, aunque sean motores, pero tienen varios componentes motores diferentes, o son mixtos motores y sensitivos. Y ya sabemos por la ley de Mellman-Eddy que una estructura no puede ser motor y sensitiva a la vez. O sea, un núcleo no puede ser motor y sensitivo a la vez. Es físicamente imposible o organizativamente imposible o
o cazás con el lobo o corres con el conejo, pero no las dos cosas a la vez. Entonces, para que un nervio, primera regla, si un nervio craneal es mixto, o sea que tiene un componente motor y un componente sensitivo o aferente y eferente, como querrás llamarlo, eso implica que tiene por lo menos un núcleo o se conecta a un núcleo aferente y a un núcleo eferente, mínimo para un nervio mixto, para tener que tener dos conexiones separadas a dos columnas separadas. ¿Okay? Y mientras más funciones de estas columnas tenga el nervio, va a tener más conexiones a los núcleos. O sea que para cada una de estas diferentes categorías funcionales que vamos a ver, un nervio craneal tiene por lo menos un núcleo conectado a ello. O sea que si puede estar conectado, si hay 7 columnas posibles, vamos a ver qué pasa con la octava. Un nervio craneal puede tener una conexión mínima de 1 a un núcleo y un máximo de 7. Es decir, está conectado a 7. Ningún nervio tiene 7. El que más conexiones tiene es 6 conexiones de las 7. O sea que hay input que ingresa señal y sale señal a 6 de los 7 columnas. 2, que quiere decir que un nervio craneal, por supuesto, puede tener más de un núcleo. Y aquí, en el caso de los nervios craneales, a esos núcleos que forman el origen o la terminación de un nervio craneal es lo que vamos a llamar la cabeza nuclear del nervio. Y lo que me interesa menos es tanto el origen aparente del nervio, o sea, en qué punto sale el tallo, cosa que hablaremos mañana, sino cuál es el origen real, o sea, dónde están las cabezas, dónde están las conexiones. Y 3, si un nervio puede tener más de un núcleo, ahora veamos qué es lo que te estoy hablando, pero permíteme. Ahora veamos dónde está el dibujito ese que teníamos. Mira acá. Vamos a poner acá un par de columnas nucleares ficticias. No miento, ya es la 1. No, mañana vamos a seguir con esto, ¿ok? La plática está interesante, pero mañana continuamos, ¿ok? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Doctor, solo si nos puede mandar la imagen. Nada, es que vamos a seguir trabajando con ella. No voy a mandar nada ahorita. Mañana voy a mandarla ya cuando terminemos el dibujo, que ahí estamos a medias, ¿ok? Ahí la voy a guardar nada más. Ok. Bueno, ok. Entonces mañana continuamos con esta historia. Gracias. Ok, bye. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Potente. Oíme, sí. Ya empezamos lo feo. No sé si quieren que les mande el resumen para que vayan leyéndolo mañana cuando ya esté. Dani, es que quedamos en que vos vas a escribir y que yo lo voy a editar. Lo estoy mandando completo ya. Bueno, igual, míralo. Miren, ve, nosotros queríamos trabajar solo un resumen, pero el niño no quiere ver. Sean testigos. No, o sea, ahorita estoy de lo que le está diciendo, pero te lo voy a mandar. Sí, o sea, yo ahorita voy a volver a escuchar la clase. Yo voy a volver a escuchar la clase ahorita. Yo la grabé. Qué huevo. Audio, pero... O es que vos grabaste todo. Escribiste todo. No todo, tengo 15 puntos. Bueno, por eso, o sea, pero ya tienes la mayoría de puntos. Yo solo agarro tu resumen